Y en esta mañana comenzamos a transitar el camino de este editorial que hemos denominado, y ya estamos haciendo la transmisión en vivo y en directo por Facebook, editorial denominado Gastos de Campaña. A ver, un título que me parece que tiene que ver fundamentalmente con aquel viejo apotegma, ¿no? Que señalaba que no todos los caminos conducen siempre a Roma, pero sí es importante decir que hay una Roma que espera por algún camino. Y en este sentido, las campañas tienen sus gastos. Mire, usted tiene que pensar solamente en algunos datos que le voy a dar en esta mañana para que comience a entender por qué es tan importante hablar de las cajas chicas, cajas medianas, bauleras, lo que se imagine para una campaña que tiene que ver, en este caso, con la provincia de Neuquén, pero que la podemos extender seguramente a cualquier rincón del país. Mire, hay un dato que me parece que es revelador y tiene que ver con la actividad, por ejemplo, de uno de los candidatos en la provincia, que es el vicegobernador Marcos Colman. ¿Por qué digo el vicegobernador? Estoy tomando nada más que un ejemplo, pero podríamos hacerlo extensivo a cualquier funcionario. Quien está en el gobierno tiene una ventaja comparativa con el resto de los candidatos, que es que está haciendo una gestión. Cuando hace una gestión, tiene recursos. Obviamente son recursos para implementarlos en la obra pública, en la gestión de gobierno, pero cuando está en campaña, ese presupuesto se le suma inexorablemente a lo que haga también como parte de la campaña. Mire, el vicegobernador, usted lo sabe muy bien, preside la legislatura de la provincia de Neuquén. El vicegobernador tiene nada más ni nada menos que como fondo para desarrollar desde el punto de vista de la actividad legislativa, presupuesto de la legislatura en Neuquén, para un programa que se llama Legislatura Activa, más de 188 millones de pesos. Reitero, más de 188 millones de pesos. Usted se preguntará, como yo me lo pregunté, ¿qué es la legislatura activa? Bueno, la legislatura activa son precisamente las actividades que desarrolla la legislatura, que son de inserción social. Allí está uno de los programas que es Activando, que es la parte deportiva. Hay otro programa que se llama Música Activa, que son artistas de la provincia de Neuquén que van recorriendo la provincia o en Neuquén Capital o en diferentes puntos actuando. Cerca de 200 artistas, a los cuales se les paga, a los cuales obviamente se los traslada o en todo caso se les paga un cachet. Mire, lo importante de señalar es que en los últimos tiempos, y sobre todo ahora que se viene la interna del Movimiento Popular Neuquino, ahora que se viene la elección que va a definir el candidato a gobernador, no solamente se incrementó la publicidad que tiene que ver particularmente con legislatura activa, sino que aparece el vicegobernador, candidato oficial, en este caso del gobierno neuquino, haciendo actividades y hablando de él. A ver, usted imagínese, Jorge Sovich, cuando quiso ser candidato a presidente, empezó 4 años antes. La inversión que hacía Jorge Sovich era de más de 100 millones de pesos dólares en aquel tiempo. Reitero, 100 millones de pesos dólares en aquel tiempo. Por eso, una cosa es la oposición que está, obviamente, en desventaja. Cualquier oposición, quiero decir, no se trata únicamente de una oposición en particular, sea comunista, socialista, liberal, demócrata, lo que fuere. Digo, la oposición ante el oficialismo siempre está en desventaja, porque los recursos del Estado también son parte de la campaña política. Esto se ve claramente, reitero, si usted simplemente ve la publicidad que aparece de la legislatura respecto de estos programas que tienen que ver con la utilización de los mismos. Ahora, fíjese este otro dato revelador. En las elecciones presidenciales del 2015, Mauricio Macri había invertido en redes sociales y más concretamente en Facebook más de 25 millones de pesos. Daniel Scioli había utilizado casi la mitad. Claro que no entendió Scioli que las redes sociales, sobre todo Facebook, que es la red social más importante en el mundo, era hoy por hoy un canal de actividad proselitista mucho más que cualquier evento de campaña. La multiplicación y sobre todo la aceleración de lo que es respecto de la trascendencia que tiene es superior.
Internet, reitero, es la ubicuidad que usted tiene en su teléfono celular, en su computadora, pero también cuando ve la televisión o escucha la radio, porque se replica automáticamente eso. Ahora, le doy un dato que me parece interesante. El año pasado, en las legislaturas, es decir, en las elecciones legislativas, concretamente, se gastaron recursos, obviamente, pero también para lo que fue los candidatos a concejales en Neuquén Capital. Mire, hay un dato que es muy interesante. En Neuquén Capital, el Movimiento Popular Neuquino gastó en Facebook, 580.000 pesos para sus candidatos a concejales, sobre todo a Domínguez, que fue el candidato principal que tuvo el Movimiento Popular Neuquino, el gobierno. 580.000 pesos. ¿Sabe cuánto gastó la candidata más cercana que tuvo, por ejemplo, la oposición en el Frente de Todos? La mitad. Y estamos hablando de una red social. Solamente. Estamos hablando de Facebook. No estamos hablando de los gastos que implica la movilidad de los militantes, la parte gráfica, la publicidad que se puede hacer en los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, gráfica. Estamos hablando no solamente de Facebook, ¿Sabe cuánto se invirtió en Facebook, en elecciones nacionales, candidatos nacionales? 100 millones de pesos. Es decir, si tomamos dimensión realmente de los gastos de campaña, vamos a tomar la dimensión de lo que es el poder económico. Y cuando digo el poder económico, salto la barrera de creer que es únicamente el poder político el que administra un gobierno. Los gobernantes cada vez más se parecen a empresarios. Los gobernantes cada vez, o los gobiernos se parecen más a grupos económicos cuando diseñan cómo hacer para trascender su propio gobierno o para ser reelecto. Por eso, en este editorial me gustaba darle estos datos para que empiece a pensar por dónde pasa la real campaña política de los candidatos y dónde están los recursos para hacerla. Por eso me parece interesante que usted también entienda que cuando se hace política no es simplemente la mejor campaña diseñada a partir del mejor discurso, a partir de la empatía que un candidato puede tener, a partir de si se quiere, de una buena plataforma política. Eso déjelo de lado. ¿Sabe por qué déjelo de lado? Porque ya no interesa. La inversión económica se está haciendo con otro sentido. La inversión económica se está haciendo con un sentido, obviamente, de sustento del poder, pero también de lo que menos interesa, que es únicamente cómo se replica en la inversión pública la imagen. Y la imagen, que vale más que 1000 palabras, en las redes sociales, sobre todo en la red social de Facebook, tiene mucho más sentido. Por eso me parece interesante que se entienda esto, porque también vamos a entender la caja chica, la caja grande, la caja mediana, el baúl. Vamos a entender rápidamente de dónde salen los recursos. Y me parece que allí es donde usted tiene que entender también, cuando habla de la oposición o de la alternancia en el gobierno, qué poder real se tiene económicamente para competir con el otro poder, que es el de gobernar y el de manejar recursos. Me voy con este dato. El programa de legislatura activa en la provincia de Neuquén son más de 188 millones de pesos presupuestados. 188 millones de pesos. En 2 programas, uno deportivo y otro que tiene que ver con la música y la cultura. En todos va a aparecer el vicegobernador. Hoy candidato oficial por una lista a la interna del Movimiento Popular Neuquino, y es el candidato del gobernador, Omar Gutiérrez, y del líder, ya no en la sombra, sino el líder indiscutible, que es Jorge Zapac. Por eso me parece importante que usted lo entienda también. Nos reencontramos, obviamente, editorial que queda, agradecerle a todos los amigos que se han conectado en esta mañana muy tempranito para escuchar este editorial aquí, por la radio, la 93.3, estamos en el estudio. Gracias por estar como siempre. Gracias.